El máximo jefe de las FARC, Timochenko, publicó el domingo pasado un comunicado que hizo esta inusitada revelación. El proyecto presentado por el gobierno Santos esta semana ante el Congreso para convocar a un referendo constitucional que legitime los acuerdos de La Habana vendría con un guardado: la conformación de un congresito, el cual podría legislar paralelamente al Congreso y cuyo propósito sería el de redactar los decretos que permitan aplicar los acuerdos de La Habana. Lo que Santos pretende es que el país vote sí o no para otorgarle facultades extraordinarias al presidente con el propósito de que se expidan decretos con fuerza de ley y se convoque a un congresito que sería el encargado de redactar esos decretos. ¿Cómo sería este congresito? Estaría conformado por voceros de todos los partidos políticos y en él tendrá cabida una pequeña representación de las FARC. Según Timochenko, esta propuesta fue planteada de manera informal a los voceros de las FARC por los negociadores del gobierno en La Habana. El gobierno no se ha pronunciado al respecto. ¿Es esta la mejor fórmula de refrendar la paz? Esta noche los invitados son Juan Lozano, senador por la U. Radicó un proyecto de ley para evitar que el referendo constitucional propuesto por Santos coincida con las elecciones de 2014. Carlos Lozano, director del semanario Voz, miembro de Marcha Patriótica. Aurelio Suárez, ex candidato presidencial del Polo Democrático. Roy Barreras, senador de la U, quien filtró a los medios la decisión de Santos de presentar ante el Congreso el referendo constitucional para refrendar los acuerdos de La Habana. Muy buenas noches y esto es Semana en Vivo. No salió el cabezote por problemas que tuvimos aquí. Como esto es un programa en vivo, repito, estamos en Semana en Vivo y espero que encontremos en algún momento el cabezote. Bueno, bienvenidos a este debate, que es un debate que no se ha dado a pesar de que el tema ha sido ya expuesto en los medios. Es una filtración de lado y lado, ¿no? Filtra primero el gobierno y no el gobierno, sino aquí el doctor Roy Barreras. ¿No es verdad? Comenzamos por usted. Filtración suya, ¿por qué la filtró? A ver, primero precisemos. Lo que ese miércoles informé es que había una gran noticia que no se había resaltado suficientemente, y es que las FARC por primera vez en su historia habían reconocido su responsabilidad en el conflicto. Reconocer las víctimas es un hecho político muy importante que merece todo el reconocimiento porque es un hecho de paz. Y anuncié que iba a haber otro hecho muy importante, aquel que le abriría el camino a la participación ciudadana en el proceso de paz. Punto. Nada más. Ni hablé de referendo, ni hablé de plebiscito, ni de consulta popular, pero me parece que quedó claro que era otro paso importante, que va más allá, ya no solo la buena voluntad de un gobierno y de un Congreso, sino apelar a la decisión de los ciudadanos. El gobierno decidió radicarlo al otro día. Por supuesto, es su potestad. Pero tengo entendido que el gobierno está furioso con ustedes. No, el gobierno está... ¿No está furioso? No está furioso. No, el gobierno no está furioso. Tengo información que sí está furioso. No, lo que pasa es que hay que comprender, María Jimena, que primero los congresistas no somos empleados del gobierno, ni funcionarios del gobierno. Tenemos una propia dinámica y esto no es novedoso. Lo hicimos así en la ley de víctimas, lo hice así en el marco para la paz y me parece que este paso también hay que apurarlo. Parece que a las FARC no les importa el tiempo y parece que el cronograma no es tomado en serio ni siquiera por el otro lado de la mesa. Y yo estoy advirtiendo hace mucho rato, usted lo sabe, hace meses, que el tiempo es el peor enemigo del proceso de paz, que se puede pasar el momento histórico y digámoslo de alguna manera metafórica, a este caballo de la paz hay que meterle de vez en cuando espuelas en los ijares, así se encabrite un poco con tal de que avance. Antes de pasar la mesa, las preguntas a los demás miembros de esta mesa, ¿usted sabía que se trataba de la creación de un congresito y que ese congresito era el que iba a redactar las leyes que impulsarían lo que se pactaría en La Habana? ¿Usted sabía? Digamos que quien ha filtrado lo verdaderamente de fondo en el asunto ha sido el señor Timochenko. Pero su pregunta me permite reafirmar que evidentemente no filtré lo que había que filtrar. Lo que sí sabía. Pues estamos trabajando en el tema de paz hace mucho tiempo. Bueno, entonces, la pregunta, ya está planteado el escenario, hubo filtración finalmente, y lo que se ha planteado a través de esa carta que saca y que publica el propio Timochenko es que la propuesta que estaría pensando el gobierno abriría un escenario distinto, como lo hemos dicho en la entrada de este programa.
creación de un congresito, ¿sí? Darle primero, el referendo constitucional consistiría en darle facultades extraordinarias al presidente para que constituya un congresito. Ese congresito estaría encargado de redactar los decretos que empujarían o le darían fuerza de ley a lo pactado en La Habana. Doctor Aurelio, ¿usted qué opina de esta situación tan complicada? Primero que todo tengo que hacer una corrección, y es que sí. yo no he sido ex candidato presidencial del Polo. Eso es cierto. He sido ex candidato del Polo de la alcaldía de Bogotá, entonces vale la pena hacer esa corrección. Pero es como si fuera, pero fíjese, es como... No le digas eso a Juan, que también fue candidato a la alcaldía, porque ahí sí ya es el lanzamiento de Juan por encima de todo el mundo. Bueno, muy bien. La aureola que tiene usted. Yo creo que somos nosotros los que estamos en el bando de los amigos de la paz. Pues estamos mirando y estudiando realmente de qué se trata. Yo creo que María Jimena, usted comienza con el senador Barreras utilizando una palabra que se llama filtración, de lado y lado, ¿sí? Y pues no queda, digamos, fácil opinar sobre filtraciones y filtraciones, ¿sí? Pero yo creo que sin lugar a dudas, pues hay que discutir de la manera más amplia. Creo que el fondo del problema, que es la participación de los ciudadanos, o lo que han llamado la refrendación del proceso, ¿cierto? Y sobre eso, pues creo que vale la pena, digamos, mirar elementos que yo diría de una manera más precisa. Creo que esa refrendación tiene que tener los elementos democráticos más amplios posibles para que evidentemente lo sea. Dentro de esos elementos democráticos uno podría decir que yo, por ejemplo, no veo bien, aunque en el Polo, por supuesto, estamos mirando esto con mucho detalle, darle facultades extras a un presidente para un proceso tan trascendental en la vida nacional. Me parece que eso sería un poco, forzar un poco ciertas reglas democráticas del juego que no me parece que sería del todo conveniente. Hablando de filtraciones y filtraciones. No, sí, sería, o sea, la propuesta sorprende porque sería casi como un golpe de Estado, Juan. A mí todo lo que ha pasado en la última semana me parece una barbaridad. Me parece que es absolutamente inadecuado que el gobierno filtre selectivamente y que tenga un grupo de amigos a los que les va contando por pedazos qué es lo que está pasando en La Habana, independientemente de mi buen amigo, el senador Roy Barreras. Me parece que está mal que el gobierno esté contando por pedacitos a gente. Me parece más grave aún que el gobierno, al igual que ha sucedido con los paros, maneje los temas con cabeza perturbada y entonces se moleste por la filtración o la información que da el senador Roy y entonces decida a las carreras convocar una mesa de la Unidad Nacional con gorgojo, porque era una mesa incompleta, tarde a las carreras, que no representaba a nadie. Me parece más grave aún que pongan a los miembros de esa mesa a salir corriendo para el Congreso para llegar accesando a radicar un proyecto que además es inconstitucional, inconveniente, que tiene toda clase de dificultades. Después de eso, causa una perturbación en La Habana y se produce la filtración de Timochenko y nos encontramos en el peor de los mundos, en mi caso particular como un colombiano que se siente asaltado porque pretenda Juan Manuel Santos asumir para sí unas competencias con unas facultades, en eso yo coincido con Aurelio, pero además sin que se conozca el rumbo de la negociación, sin que esté claro que las FARC van a entregar las armas, sin que esté claro que van a dejar de secuestrar gente, que se traslade la competencia legislativa porque sí a las FARC. A mí me parece que el presidente le debe una explicación a Colombia y me parece que tiene que manejar el proceso con serenidad. El proceso de paz no puede ser una montaña rusa de emociones de Juan Manuel Santos cada mañana viendo a ver qué pasa. Es que es igualito que lo del paro. Vaya Carrillo, vaya Pinzón, vaya el ministro de Agricultura. Aquí la paz no la pueden manejar con esa improvisadera cada mañana y menos cuando tenemos asuntos que son tutelares para los colombianos en juego. Pero ese ya le voy a dar su oportunidad de ripostarle a su colega, que además son del mismo... Que además va a ser la primera vez que estamos en desacuerdo en todo lo que ha dicho Juan. La primera vez en toda una vida de amistad. ¿De verdad? Bueno, pero bienvenido al desacuerdo. Carlos. Bueno, Carlos Lozano. Un nuevo aporte a los desacuerdos. Yo creo que esta mesa yo creo lo siguiente. Lo que pasa es que no podemos examinar este tema por fuera de lo que han sido los acuerdos que rigen la mesa de diálogo.
que es un acuerdo general que establece unas normas y unos procedimientos. Y de alguna forma el gobierno no lo ha explicado, no lo ha reconocido, pero aceptó la bilateralidad de la mesa de diálogo, en que tiene que tomar en cuenta la opinión del interlocutor y la participación que está consignada, ciudadana, claro, que está consignada en el acuerdo general. Y a mí me parece que ese fue el asalto. El problema no es quién filtró. Yo no creo que la culpa sea de Roy Barrera ni de Timochenko. Me parece que la culpa es del gobierno, que actuó con desconocimiento del acuerdo general, con mucha improvisación, y en lugar de esperar el punto concerniente al tema del mecanismo de refrendación, discutir eso. Nadie puede decir que la razón la tiene todavía las FARC y que tiene que ser Asamblea Nacional Constituyente, es una propuesta. Pero yo le hago una... Nadie puede decir que es el referendo, sí, es una propuesta tan respetable porque proviene del gobierno. Ese es el problema. Ese es el problema. A ver, aclaremos ciertas cosas para la opinión y para los televidentes. Lo primero es que el jefe del Estado, que tomó la decisión valiente de hacer la paz, dijo desde el principio: yo tengo la llave de la paz, es quien conduce el proceso, sabe lo que está haciendo, aquí no hay improvisación ninguna. Tampoco es cierto que anden contándole a pedacitos a la gente por allí en los pasillos las cosas. Aquí hay personas trabajando seriamente hace 3 años en el proceso de paz con todo detalle. Por supuesto, lo que tiene que saber la opinión pública es que quienes creemos en la paz, y el gobierno se ha jugado con la paz, sabe que hay que, de manera respetuosa, consultarle a los ciudadanos en algún momento. Es esa la propuesta. Yo sé que los televidentes tienen derecho a saber y que quieren decidir un día ir a las urnas, sí o no, y eso no se puede decidir la tarde anterior. Eso necesita un procedimiento legislativo que tiene unos tiempos que parece que a nadie le importan, y es sobre lo que yo vengo insistiendo. Esos tiempos duran meses. Lo he explicado varias veces. Solamente el trámite legislativo dura un mes en el mejor de los casos. La Corte Constitucional, que necesita concepto previo de la Procuraduría, que se toma 90 días para tal concepto, dura 5 meses. Hay una vacancia judicial en diciembre. Si sumamos, llegamos a febrero o a marzo. ¿Cuándo vamos a preguntarle a los colombianos? Pero tampoco es cierto que haya un asalto a la buena fe para que la gente vaya a votar en blanco o a ciegas. Es todo lo contrario. Lo que esto significa es que si la gente va a votar sí o no a lo que se acuerde en La Habana, es porque ya se acordó algo en La Habana. Es porque ha habido una firma del proceso. Si no hay firma del acuerdo, pues no habrá consulta popular. Pero si la hay, yo les pregunto a mis 3 interlocutores y a los televidentes, supongamos que tengamos la buena noticia, a no ser que alguien piense que es mala, la buena noticia de que se puso fin al conflicto y que se firmó esto en noviembre o en diciembre. Y al fin vamos a tener la esperanza de no tener guerrilla. ¿Qué hacemos con los desmovilizados que sí se van a desmovilizar y desarmar en ese escenario? No es cierto que vayan a hacer política con armas, es todo lo contrario. No dice eso el proyecto. Pero claro, no, el acuerdo lo dice, el marco para la paz lo dice, y es obvio que si llegamos a la consulta popular es porque firmaron el acuerdo y por tanto hay acuerdo de desmovilización y desarme. Yo creo que eso es claro. ¿Qué hacemos con los que se desmovilizan? Los sentamos en el malecón de La Habana 4 años a esperar ¿qué? ¿Cómo van a participar políticamente? Este es un tema difícil para la opinión, pero nos damos la pela. Nosotros sabemos y hemos defendido la participación política en lugar de la guerra. Hay que preparar el camino legislativo, y prepararlo es presentar el proyecto de ley. Así de simple. Pueda que no se use nunca. Si lastimosamente fracasamos en el intento de hacer la paz, pues nunca se le preguntará a los colombianos. Pero si llega el momento de preguntarles, hay que tener habilitado el camino legislativo, y es eso lo que ha hecho responsablemente, y lo hizo bien el presidente Santos. Pero mire, Roy, perdóname, claro, María Elena, yo digo esto. Es que a las barbaridades que dice Juan Lozano hay que agregarle esa idea de los tiempos fatales. Yo no creo, por supuesto, que el diálogo tenga que ser eterno, indefinido. Ni los pero tampoco están los tiempos fatales que nos quiere convencer el gobierno, que tienen cierto tufo a reelección, a campaña reeleccionista. Eso no es aceptable. No se puede cabalgar sobre la reelección en la búsqueda de la paz. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Eso es un escenario inevitable. Eso daña el proceso, afecta el proceso. Reconozca que el presidente Santos y sus negociadores, no de ahora, hace un año, yo mismo lo dije en el primer semestre, hicimos todo el esfuerzo para que las FARC pudieran entender que había que firmar el acuerdo y tenerlo listo, ojalá el 20 de julio, que ya pasó. ¿Con qué fin? Con el fin de aprobar una ley estatutaria con tranquilidad que determinara las dudas de los colombianos. El acuerdo general habla del tiempo razonable. Claro, pero no establece el plazo que Carlos, pone el presidente el tiempo Santos. razonable no son diálogos eternos. No, la paciencia de los colombianos... El estrictamente indispensable sí, pero para la paz. paciencia de los colombianos tiene límite, y el momento histórico se puede pasar. Los que queremos la paz entendemos que no
puede dejarse pasar esta oportunidad de paz. Si la dejan pasar, vamos a tener otros 20 años de guerra, ustedes lo saben. Yo creo que Usted al se demora mucho presidente porque Santos- podemos volver otra vez después de esta pausa y usted comienza. Y me da el turno, Muy bien, pues, esto es breve. A ver. Al presidente Santos sí se le están notando las angustias electorales. Y sí se le están notando las angustias electorales porque tiene un país que está en contra por el mal manejo que le está dando a los paros, por el mal manejo que le está dando al diálogo social, por lo que pasa en el agro. Y él parece que quisiera agarrarse de la tabla del proceso en La Habana como la tabla del náufrago, y por eso somete al país y somete al proceso a estas dificultades. Volvemos después de esta pausa aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre qué va a pasar con ese referendo constitucional y en qué consiste, porque tampoco sabemos muy bien en qué consiste. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.